Presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto de contabilidad para instaladores de software ICG. Trataremos de entender conceptos básicos de contabilidad y cómo trasladarlos a la operativa diaria con ICG Manager. Buenas tardes, me llamo Jaime Torrelles, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz en la presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto de contabilidad para instaladores de software ICG. Trataremos de entender conceptos básicos de contabilidad y cómo trasladarlos a la operativa diaria en ICG Manager.
Buenas tardes, me llamo Jaime Torrelles, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz en la presentación de hoy. Presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto contabilidad para instaladores de software ICG. Trataremos de entender conceptos básicos de contabilidad y cómo tratarlos a la operativa diaria con ICG Manager. ¿Qué estás haciendo con la transferencia? Primero, ¿estás haciendo pagos de nómina? Ok, yo quiero que tú me hagas un video de pago de cómo estamos haciendo la transferencia. Ok, te van a pedir el pago. Buenas tardes, me llamo Jaime Torrelles, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz en la presentación de software ICG.
Presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto de contabilidad para instaladores de software ICG. Trataremos de entender conceptos básicos de contabilidad y cómo trasladarlos en la operativa diaria de ICG Manager. Buenas tardes. Me llamo Jaime Torrelles, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz de la presentación de hoy. Presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto contabilidad para los instaladores de software ICG. Trataremos de entender conceptos básicos de contabilidad y cómo tratarlos en la operativa diaria de ICG Manager. Buenas tardes, me llamo Jaime Torrelles, soy integrante del Departamento de Grandes Cuentas de ICG y seré la voz en la presentación de hoy. Presentación que tiene como objetivo principal desmitificar el concepto de contabilidad para instaladores de software ICG. Trataremos de entender conceptos básicos de contabilidad y cómo trasladarlos a la operativa diaria de ICG Manager. Las presentaciones que se van a efectuar a lo largo de estos días se dividen en tres partes. Una primera parte bastante teórica de conceptual sobre los temas contables que parece que sean un problema para la mayoría de los instaladores, como vamos a explicar más o menos qué es un balance, qué es un resultado, por qué raíces y por qué cuentas contables. En la segunda presentación veremos más detenidamente todo el tema de asientos, cómo se efectúan los asientos, cómo podemos programar los asientos automáticos, centros de coste, gestión de impuestos, etc. Y en la última, la tercera parte de formación, veremos todo el tema de amortizaciones, multimoneda posible en ICG Manager y balanceos. El objetivo de la presentación es la introducción a la contabilidad general y comprensión de los automatismos de ICG Manager. Esto lo vamos a tratar como principal objetivo. Para empezar sobre un tema contable, lo más importante es acceder a la pregunta de qué es la contabilidad. Las definiciones de contabilidad hay muchas y seguramente mejores de las que les presento, pero en la sencillez creo que está la comprensión. La contabilidad no es nada más que las anotaciones, cálculos y estados numéricos que se llevan en una organización para registrar y controlar los valores patrimoniales de esa organización. Repetimos, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad son las anotaciones, cálculos y estados numéricos que se llevan en una organización para registrar y controlar los valores patrimoniales de esa organización. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿para qué sirve la contabilidad? La contabilidad nos puede servir para muchas cosas, pero principalmente nos sirve para proporcionar una imagen numérica de lo que sucede en la vida y en la actividad de la organización o la empresa. Todos los datos son valorados con unidades monetarias. En España, por ejemplo, se utiliza el euro, la moneda de cada país es con la que deben valorarse cada una de las anotaciones. También nos sirve
para registrar y controlar cualquiera de las operaciones, transacciones efectuadas en nombre de la organización, con exactitud y rapidez. Como registramos todas las operaciones, es una fuente variada de actualización constante y confiable de información, con lo cual nos ayudará en la toma de decisiones. También nos sirve para explicar y justificar la gestión de los recursos de que se disponen. Y finalmente nos sirve también para preparar todos los estados financieros que por la ley debemos presentar. Empecemos pues comentando algunos conceptos contables. El primer concepto contable que me gustaría tratar es el concepto de balance. ¿Qué es un balance? El balance es un resumen de todo lo que tiene la organización, de lo que le deben y de lo que debe, y también de todo lo que realmente pertenece a los propietarios. Vamos a intentar representar un balance para su comprensión. Imagínense una caja con dos divisiones, o un libro abierto por la mitad en el que en el lado izquierdo colocaremos lo que tenemos y en el lado derecho lo que debemos. Lo que tenemos representan los bienes y derechos que la organización tiene. Bienes y derechos. Y en el lado izquierdo colocaremos las obligaciones contraídas. Las obligaciones con los socios se denominan fondos propios y las colocaremos en un lugar de fácil localización en la división de lo que debemos. Otra forma de definirlo o de entenderlo es la siguiente. Lo que debemos, el lado derecho, representa el origen o orígenes de donde procede la financiación de la organización, y el lado izquierdo, la aplicación de estos orígenes, es decir, cómo invertimos el dinero que nos han prestado los socios o las deudas que tenemos con los proveedores para efectuar las inversiones. Veamos algunos ejemplos de la colocación en esta caja de algunas operaciones particulares o por defecto de que podremos obtener en una actividad diaria de una empresa. Partiremos de la primera, la constitución de una sociedad. La constitución de una sociedad en la que los socios aportan 10.000 euros con esta constitución. Los socios aportan los euros y esta aportación se le denomina capital. El capital que nos aportan los socios se lo debemos a los socios, con lo cual lo colocaremos en el lado derecho. Y esta aportación de capital, ese dinero que nos han dejado los socios, vamos a poner por ejemplo que lo ingresamos en el banco. Pues en el lado derecho debemos 10.000 euros a los socios con el nombre de capital y en el lado izquierdo colocamos el concepto de bancos, porque es lo que tenemos, con los 10.000 euros en el capital. Veamos otro ejemplo. Compramos una máquina de 3.000 euros al contado. Teníamos un capital de 10.000 euros. El capital de 10.000 euros lo hemos ingresado en el banco, compramos la máquina y la máquina que hemos comprado es algo que tenemos, con lo cual deberemos colocarlo en el lado izquierdo. Estoy viendo que la presentación
va un poco lenta y no se están visualizando los conceptos. Si voy un poco despacio, disculpen. Como decía, la máquina la colocamos en el lado izquierdo con un valor que hemos dicho 3.000 euros y que la pagamos al contado. Si la pagamos al contado, querrá decir que en el banco tenemos 3.000 euros menos. Vamos a ver otra opción, otro registro de otro concepto. Compramos un camión por 1.000 euros que dejamos a deber. Como hemos comprado el camión que dejamos a deber, tendremos una característica no supuesta en el anterior ejemplo, que en este caso figura el lado derecho porque tenemos más deudas y tendremos una deuda de 1.000 euros. Y en el lado izquierdo tendremos el vehículo por un valor de 1.000 euros. Tenemos que tener en cuenta que toda acción de registro de cualquier actividad de la empresa o de la organización siempre intervendrán dos conceptos. Un concepto que puede estar en la parte que lo debemos si es que realmente lo dejamos de deber, y otro concepto en la parte de que tenemos como concepto de propiedad. En este caso del vehículo, pues que tenemos un vehículo de 1.000 euros y que ha comportado unas deudas más de 10.000. Lo importante es que en el lado derecho y el lado izquierdo la valoración total debe sumar lo mismo. En este caso tenemos 11.000 y 11.000. Tengo que destacar que no todas las anotaciones contables comportan una anotación en el lado izquierdo y otras en el lado derecho. Cuando nosotros compramos una cosa al contado, no debemos nada, con lo cual en el lado derecho no se coloca nada y en el lado izquierdo colocamos las dos anotaciones en dos conceptos distintos. Vamos a ver otro ejemplo. Compramos mercancías por un valor de 5.000 euros y pagamos el 50%. Bueno, primero, ¿qué tenemos? Pues tenemos mercancías. Como lo tenemos, es una anotación del lado izquierdo. Colocamos las mercancías por valor de 5.000. Hemos pagado la mitad de esas mercancías al contado, con lo cual dejaremos de tener en el banco 2.500 euros y se nos quedará el saldo con 4.500. Y por otro lado, aumentaremos las deudas que tenemos en el lado derecho porque hemos dejado de ver la mitad de las mercancías, con lo cual 3.500. Fijaros bien que todas estas anotaciones hacen que siempre el lado derecho y el lado izquierdo sumen la misma cantidad. En este caso, 13.500. Vamos a ver el último ejemplo. Todo fin de toda empresa es ganar dinero. Pues para ganar dinero se tienen que vender. Estas mercancías que nosotros habíamos comprado, nos las vamos a vender y las venderemos al contado. Estas ventas al contado, ¿cómo las vamos a anotar? Pues en primer lugar tendremos que nos hemos vendido las mercancías, con lo cual las mercancías nos quedarán a cero. En el banco habremos ingresado 6.000 euros más, que nos quedará un saldo de 10.500, pero ¿qué nos ha pasado? Nos ha pasado que tenemos una desviación, la diferencia entre la valoración de las existencias, que eran 5.000, y la valoración de las ventas reales que se han hecho por 6.000. Esa diferencia es de 1.000, con lo cual habríamos obtenido un beneficio. Pues el beneficio va en el lado derecho, lo que debemos. ¿Por qué va en el lado derecho? Pues sencillamente porque el resultado, el beneficio, se debe a los socios. Seguimos cumpliendo la premisa fundamental, que el lado derecho
debe sumar la misma cantidad que el lado izquierdo. En este caso vemos que tanto el lado derecho como el lado izquierdo nos está sumando 14.500, con lo cual tenemos el balance cuadrado y es una de las premisas de la contabilidad. Pues muy bien, todo aquello que nosotros indicamos en este cajón, en este libro, de lo que tenemos, en nomenclatura contable se llama activo. Y todo aquello que nosotros debemos se le llama en nomenclatura contable patrimonio neto y pasivo. Patrimonio, ¿por qué hay dos nomenclaturas en el que debemos? Porque nos hacen separar muy bien lo que pertenece a los socios, que sería el patrimonio neto, en este caso el capital y el resultado, y a todo lo demás, a todas las demás deudas, se le llama pasivo. En el plan general contable anterior, en España, todo era pasivo. Seguimos. El balance, tal y como vemos, nos da una información genérica y agrupada por conceptos de la diferente disposición de las obligaciones y de los derechos. Pero el balance no nos muestra el detalle de las diferentes operaciones efectuadas en cada uno de estos conceptos. Hemos dicho que la contabilidad debe ser una fuente de información. Pues bien, para que todo esto sea posible, estos conceptos, hasta ahora representados, debemos detallarlos y se detallan a través de las cuentas contables. Una cuenta contable identifica un elemento o un hecho económico. En el Plan General Contable Español, pues esas cuentas contables identificadas por dígitos numéricos, habitualmente, coloquialmente se llaman raíces, las raíces de cada una de esas cuentas, pues identificarán cada uno de estos elementos. Si, por ejemplo, el capital tiene la raíz 100, en otros países puede que sea distinto, proveedores la raíz 40, 400, clientes 430 y bancos o caja 57, 578. La división de esos conceptos por cuentas realmente es porque el análisis y la identificación de cada uno de los elementos patrimoniales que tenemos tiene que ser individual. Por ejemplo, de banco podemos tener diferentes cuentas en diferentes bancos o en el mismo banco y nos gusta saber las operaciones existentes en cada una de las cuentas. Pues podríamos tener muchísimas o diferentes cuentas contables pertenecientes a bancos. La relación con los clientes, pues exactamente igual. Los clientes, podríamos tener para ellos una cuenta para cada uno de los clientes, igual que con los proveedores, para saber las deudas individuales por cada proveedor o por cada acreedor. Y exactamente igual que el capital. El capital podremos tenerlo genérico, viendo el capital social de una empresa, pero podríamos separarlo por la aportación individual de cada uno de los socios. Tal como digo, una cuenta contable es un instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento o hecho económico realizado en la organización. Las cuentas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Cuentas de balance son cuentas que reflejan elementos contables de activo, pasivo y neto, y cuentas de gestión. Cuentas de gestión son todas aquellas cuentas que únicamente nos van a reflejar los ingresos y gastos, y al final de ejercicio sus saldos se compensarán con la cuenta de pérdidas y ganancias, la cual nos va a determinar el resultado, y ese resultado será anotado en una cuenta de balance, en el Plan General Contable Español es una cuenta con raíz 129. Las cuentas pueden ubicarse en cualquiera de los dos lados que hemos visto antes de la caja del libro o el libro que comentábamos. En función del lado situado serán cuentas de activo o cuentas de pasivo. Cuentas de activo las que figuran en el lado izquierdo y cuentas de pasivo o patrimonio neto en el lado derecho. Y su comportamiento será diferente. Toda cuenta también tiene dos lados, un lado derecho y un lado izquierdo. Al lado derecho se le llama debe y al lado derecho se le llama haber y al lado izquierdo se le llama debe. Así pues, para indicar en cuentas de activo, representadas aquí con el color azul, que
alguien nos debe más importe, aumentamos el saldo del banco, un cliente nos debe dinero, en este caso aumentamos el saldo, lo anotaremos en el lado izquierdo debe, de la cuenta. Si queremos reducir el importe, es decir, ingresamos, es decir, el importe que nos deben, reduciendo el saldo, la anotación debe figurar en el haber. Para cuentas de pasivo, representadas en color rojo y patrimonio neto, si queremos indicar que la organización debe más importe, aumento de saldo, lo anotamos en el haber de la cuenta. Si queremos reducir el importe que debemos, reducir el saldo, lo anotaremos en el debe de la cuenta. Por lo tanto, las cuentas del lado izquierdo de la caja, esta caja que poníamos por ejemplo, mayoritariamente tendrán saldos deudores, ya que hemos dicho que para aumentar el saldo lo anotamos en el debe. Y las cuentas del lado derecho, como aumentamos el saldo por el lado derecho, por el haber, pues serán acreedoras. Hemos estado registrando cronológicamente las diferentes operaciones según se van produciendo en la organización. A cada operación registrada se le denomina asiento. Al conjunto de registros o asientos, libro diario. Del libro diario podemos extraer el movimiento particular de cada una de las cuentas contables, a lo que denominaremos extracto. La exposición de los extractos de cada una de las cuentas en un libro le denominaremos libro mayor. Veamos todas estas cuestiones presentadas: balance, cuenta contable, diario de apuntes, asientos, extracto, mayor, dentro de ICG Manager. Vamos a colocarnos un manager y vamos a intentar ver las especificaciones que hasta ahora hemos presentado. Bueno, el cambio de programa aquí al parecer va un poco lento. Bueno, ya tenemos el manager. Ahora, a través del menú contabilidad y diario de apuntes, nos colocamos en el diario de apuntes. El refresco es un poco lento. Bueno, y aquí tenemos todos y cada uno de los asientos que hemos ido ofreciendo en la presentación. Los iremos analizando uno a uno para que veamos por qué las cosas se colocan en el debe o por qué las cosas se colocan en el haber. Veamos el primero. El primero es el de constitución de la empresa. Para acceder a un asiento contable dentro de Manager, uno que ya tengamos hecho, hacemos doble clic sobre el asiento. Aquí tenemos el caso el 1, hacemos doble clic y nos muestra la entrada de asientos. Bueno, pues, ¿qué hemos dicho? Que hay un capital que es una cuenta del lado derecho, es decir, que debemos, el lado derecho que debemos, hemos dicho que para aumentar el saldo, la anotación debe figurar en el haber, pues anotamos en el haber del capital los 10.000 euros. Y hemos ingresado esos 10.000 euros en el banco. El banco es una cuenta del lado izquierdo. El lado izquierdo, hemos dicho que para aumentar el saldo del lado izquierdo debemos anotarlo en el debe. Seguimos con otro, la compra de maquinaria. La máquina la hemos comprado al contado, con lo cual tenemos un concepto máquina que colocamos en el debe. La máquina es una cuenta del lado izquierdo para aumentar su saldo en el debe, y la hemos pagado al contado. Pagarla al contado quiere decir que hemos hecho una salida del banco, con lo cual el banco, una cuenta del lado izquierdo, para disminuir el saldo debemos anotar en su cuenta correspondiente en el haber, los 3.000. Bueno, seguimos. Siguiente, la compra del camión o del vehículo. Hemos comprado un vehículo que lo hemos dejado a deber.
la cuenta donde indicamos las deudas, en este caso especificada por una cuenta con raíz 400, es una cuenta del lado derecho. Para aumentar el saldo de lo que debemos del lado derecho, colocamos la anotación en el haber. Y la cuenta de activo o la cuenta del lado izquierdo, el vehículo, para aumentar su saldo, en este caso tenemos un nuevo vehículo, más saldo, un importe de 1000 en el lado del debe. El asiento más característico es el que viene a continuación, que es el de compra de algo. Aquí tenemos que hacer un paro en el camino para intentar ver que es uno de los asientos donde figuran cuentas, además de cuentas de activo, cuentas de las que llamábamos de gestión, en la que interviene una cuenta o varias cuentas que nos ayudarán a confeccionar el resultado. Entonces, en este caso hemos dicho que comprábamos mercancías por valor de 5.000. Estas mercancías que comprábamos por valor de 5.000 las colocábamos en el debe, porque es un mayor importe de cuentas, que en este caso la cuenta 6.000, las cuentas de explotación tienen un tratamiento aparte, pero los gastos van en el debe y los ingresos van en el haber. En el debe de la cuenta 600, las mercancías, colocaremos el importe. Hemos dicho que hemos pagado el 50%, pues salen del banco 2.500, una cuenta de banco es del lado izquierdo de activo para disminuir el saldo. La acción va en el haber y que dejamos a deber el 50% de la cantidad, por lo tanto tenemos una cuenta de deudas, en este caso un proveedor, en el que le debemos 2.500 euros. Cuenta del lado derecho, con lo cual para aumentar el saldo, el haber. Y el último asiento que hemos hecho es una venta de las mercancías, donde hemos vendido el 100% de las existencias que teníamos. Intervienen aquí otra cuenta de las llamadas de explotación o de gestión, donde el apartado ventas es una cuenta acreedora, con lo cual colocamos en la parte del haber los 6.000 y que las hemos cobrado por el banco, cuenta del lado izquierdo. Para aumentar el saldo, pues se anota en el debe. El hecho de registrar estos registros y asientos en el diario de apunte me va a permitir, pues, todo aquello que encontrábamos a faltar en un balance. En un momento determinado, yo puedo ver el extracto del banco o de la cuenta bancaria en cuestión. Es muy fácil sacarlo. Seleccionamos la cuenta o el registro en cuestión, en este caso es el último, y tenemos un botón en la parte superior que me pone extracto. Al pulsarlo me va a enseñar el extracto de esta cuenta, de cada uno de los bancos. Vemos que cuando se refresque la pantalla veremos que hemos hecho 4 anotaciones en esa cuenta. A ver si sale. Cuatro anotaciones. La primera, la constitución, donde hemos ingresado los 10.000 euros, hemos comprado una máquina por 3.000, hemos pagado la mitad de las mercancías, 2.500, y hemos vendido la mercancía por 6.000, que nos ha ingresado el dinero al banco. Bueno, pues esto podríamos hacerlo con cada una de las cuentas existentes. El hecho de haber registrado todas y cada una de las anotaciones contables nos permite, de la misma forma que sacar el extracto, confeccionar el balance. Bueno, aquí tenemos preparado un balance de situación específico para la presentación, donde le vamos a indicar, podemos ver con los conceptos
que hemos escuchado en la presentación del PowerPoint, donde primero tenemos una pestaña con lo que tenemos y otra pestaña con lo que debemos. Lo que tenemos y lo que debemos suma exactamente igual. Yo me puedo mover en una y en otra y veremos que me está sumando 14.500 tanto el debe como la parte de debe como la parte de lo que debemos y lo que debemos. Destacar aquí que al haber utilizado cuentas de explotación, si yo desgloso el tema del resultado, pues que son 1.000 euros que tengo de beneficio en esta simulación, pues veremos que dentro del resultado tenemos la compra de mercaderías por valor de 5.000 y las ventas de mercaderías por valor, o mercancías por valor de 6.000. La diferencia entre los dos pues son los 1.000. Y tal como he dicho antes, el resultado debe colocarse en la parte derecha de la caja o del libro, porque es algo que debemos. ¿Y lo debemos a quién? A los socios. Bueno, esperemos que la actualización de la pantalla pues vaya un poquito más rápida, porque si no, aquí parece que vamos a trompicones. Otra simulación del balance mismo, es decir, con las mismas anotaciones que tenemos, resulta que nosotros en la venta por 6.000 euros no hemos vendido todas las existencias, sino una parte de ellas. El hecho de haber vendido una parte de ellas querrá decir que me queda una parte que yo podré valorar de estas existencias. A la hora de calcular el balance, yo podré indicarle pues que tengo unas existencias finales con una valoración. Por ejemplo, en este caso hemos colocado 1.000. ¿Qué repercusiones tendrá en el balance? Pues que en el lado del que lo que tenemos aparece un concepto más, que será el concepto de existencias. Voy a esperarme un poquito porque no se ha refrescado la pantalla. Un concepto nuevo que es el de existencias, donde colocará las existencias que nosotros hemos dicho que tiene. Entonces vemos que la parte de lo que tenemos ha aumentado en un importe de 1.000. Tenemos ahora 15.500, antes teníamos 14.500. Y si vemos la parte de lo que debemos, pues tendremos exactamente la misma cantidad, 15.500. ¿Y dónde ha estado la diferencia? Pues en el resultado. Si volvemos a mostrar los componentes del resultado, podremos ver que aparece otra anotación donde, aparte de los 6.000 euros de la venta en importe positivo, también nos está colocando el importe de las existencias, del valor de las existencias finales, con lo cual quiere decir que yo no he consumido el 100% de la compra de mercancías que eran de 5.000, sino que en todo caso habré consumido 4.000. Bueno, continuamos. Los balances son exposiciones que Manager nos permite perfectamente, nos permite configurarlos a nuestro gusto. Pero hay una serie de balances que son documentos que debemos presentar oficialmente en el Departamento de Hacienda, donde ya vienen preconfigurados. Pues esto mismo que hemos visto en este balance que hemos preparado para esta formación, podremos verlo en cualquiera de los informes de balances ya preestablecidos, y las cantidades son lo mismo. Aquí nos aparecerán un montón de subdivisiones más, que son las subdivisiones que el Plan General Contable establece que se tienen que presentar. Aquí vemos, en todo caso, cuando se refresque, pues que en la parte de activo, en la parte de lo que tenemos una parte de activo que aquí lo tenemos denominado como inmovilizado, con el valor de los 4.000, el camión y la máquina,
y la tesorería, los 10.500 que teníamos de tesorería, en el apartado de tesorería, en el apartado inferior, en el 7. Y en la parte del patrimonio neto y pasivo, pues tendremos exactamente lo mismo: el capital de los 10.000, el beneficio por 1.000, el balance lo he ejecutado siempre que no tengo existencias, y las deudas de 3.500 de proveedores, o de deudores que tengo, 3.500. Estos balances indudablemente son particulares de cada uno de los países, pero conceptualmente siempre representarán lo mismo. Además, hoy en día, pues con la internacionalización de las empresas, pues tiende a unificarse todo estas agrupaciones que figuran en el activo y en el pasivo, para que desde otros países puedan interpretar el balance de una empresa o puedan conocer los datos de una empresa sin tener que hacer modificación alguna. Para comprender esto, son normativas que establecen organismos como las NIF, Normas Internacionales Financieras, o las NIF, Normas Internacionales de Contabilidad, que hay organismos específicos que se dedican pues a pensar para que nosotros podamos hacer. Lo importante es tener en cuenta que el plan general contable que establece cada uno de los países puede ser completamente distinto al plan general contable de otro. Por ejemplo, el portugués no se parece en nada al español, y lo que sí realmente se parece es la exposición del balance, porque la distribución de las cuentas o los conceptos que figuran en el balance son exactamente los mismos que tenemos en España. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora, estos asientos los habíamos hecho manualmente, y lo que pretenderemos, o lo que vamos a intentar hacer ahora, es asientos o automatización de asientos particulares desde ICG Manager. Vamos a ver qué pasará cuando yo compre algo. Es decir, intentaremos contabilizar una factura de compras. Desde el menú compras seleccionamos factura y nos aparece el modelo establecido para confeccionar una factura de compra. Seleccionamos un proveedor, en este caso voy a seleccionar el 1, le digo que la factura del proveedor es la 999, y que a través de la referencia y con la tecla F6 selecciono un artículo de los que voy a comprar. Voy a comprar aguas de 1 litro, y voy a comprar 5.000 unidades, son muchas unidades, pero 5.000 unidades de aguas de 1 litro, y guardamos el documento. ¿Qué hace Manager? Pues Manager automáticamente me está contabilizando la factura. La factura la habíamos hecho para el día 15. Vamos al diario de apuntes del día 15 y vemos la contabilización de la factura. ¿Qué me ha hecho? Me ha hecho 2 asientos, porque yo no le he dicho nada de lo contrario. Me ha hecho 2 asientos, una parte con la factura, son las 2 primeras líneas, donde me he dicho que he comprado por valor de 3.200 euros, y que al proveedor le debía 3.200 euros. Pero como en la factura había asignado que la forma de pago de esa factura era contado, el programa ha interpretado que ya se ha pagado la factura y me ha hecho el asiento del pago, con lo cual en el banco se han ingresado 3.200 euros y al proveedor dejo de deberle 3.200 euros. Volvemos a la factura, donde identificamos en la factura que la forma de pago era efectivo. Bueno, en este caso el proveedor tiene por defecto que este señor, el trato que tenemos con él, que siempre que le compre yo le pago en efectivo, y lo he colocado en su ficha, y por defecto, ven aquí en la parte central donde pone forma de pago efectivo. Pero yo podría variar esto, es decir, este señor
pues no le voy a pagar al contado esta factura, sino que se la voy a dejar a deber. Desde el apartado de opciones seleccionamos el botón formas de pago, es el segundo, empezando por la izquierda, centro, y me sale una pantalla donde me indica el registro, que en este caso ya estaba saldado. Yo lo voy a borrar el vencimiento, con el botón borrar vencimiento, voy a seleccionar una nueva forma de pago con el botón nueva forma de pago, y voy a seleccionar, por ejemplo, este con aquí, recibo 5 días. Automáticamente se me genera el recibo, como es pendiente, mira pendiente, y cuando le doy a salir me pregunta si quiero guardar los cambios y si quiero traspasar a la contabilidad. ¿Qué ha hecho el programa? El programa automáticamente me ha modificado el asiento existente en la contabilidad. Si yo me voy al diario de apuntes, veo que me ha desaparecido el asiento pendiente al pago, y que si ahora le doy a extractos del proveedor, veré que a ese proveedor le debo los 3.200, que no está incluido el pago en ese documento. Lógicamente, este registro existente se tendrá que haber registrado en algún sitio que yo le debo a este señor, además de la contabilidad, los 3.200 euros. Si vamos a finanzas y vamos a pagos, veré que tengo un registro al proveedor 1 al cual le debo 3.200 euros. Es un registro que está pendiente. Vamos a hacer otra factura. No todos los proveedores tengo yo que tenerlos como que les voy a pagar a la contabilidad y después varía su forma de pago. Automáticamente Manager es capaz de soportar diferentes configuraciones para cada uno de los proveedores. En este caso, pues también le vamos a comprar al proveedor 2, le vamos a comprar aguas, 5.000 aguas, ¿vale? Y guardamos el documento. Número de factura 987. Si vamos a ver el asiento efectuado en el diario de apuntes, vemos que en este ya directamente ya no me ha hecho la opción del pago, porque en la factura, la propia factura, tiene por defecto y incorporado en la ficha del proveedor que este señor yo no le pago al contado, le pago un recibo. Y lógicamente en pagos tendré registrado la correspondiente inscripción de que yo al proveedor 2 le debo pues los 3.200 euros. A ver si se refresca. Ya está. ¿Vale? Bueno, cerramos la cuestión de pagos y vamos a ver qué pasa con ventas. Vamos a hacer facturas de venta. El procedimiento será el mismo. A través del menú ventas, facturas, seleccionamos un cliente 1, por ejemplo. Con la tecla F6 desde referencia se me abre la selección de artículos. Seleccionamos el agua y a este señor le vamos a vender 5.000 unidades de agua. Se la vamos a vender a 1 euro. Al guardar el documento, vamos a ver su apunte. Vemos que en el apartado del cliente, en este caso también teníamos configurado que el señor me pagaba al contado, me ha hecho la venta. Fijaros bien que el cliente es una cuenta del lado izquierdo, con lo cual para aumentar el saldo de deuda del cliente me lo tiene que colocar en el debe, por ser una cuenta del lado izquierdo. Y las ventas, como es una cuenta del lado derecho, para aumentar el saldo en el haber. Y me ha contabilizado directamente el pago. Hemos ingresado en el banco 5.000 euros y de la cuenta del cliente se ha disminuido el saldo, con lo cual le ha
las ha anotado en el haber para efectuar la salida correspondiente. Si miramos el extracto del cliente, pues vemos que está la entrada de la factura y el cobro de la factura, con lo cual el saldo es cero. De la misma forma que hemos hecho las facturas de compra, si este señor realmente me deja de ver el documento de cuestión, pues voy a opciones, con el botón formas de pago, se me abre la ventana de las formas de pago. Aquí en este caso me indica que el registro está saldado, yo puedo borrarlo, añado otra forma de pago y me pagará con un recibo, el poder girarle un recibo a 5 días. Al salir me indica si quiero guardar los datos, si quiero traspasar el tema de la contabilidad, y voy al diario de apuntes y el registro correspondiente al pago vemos que me ha desaparecido. Si ahora miramos el extracto de la cuenta del cliente, me está diciendo que me debe 5.000 euros. ¿Vale? Si ahora nosotros que hemos comprado 5.000 euros, hemos vendido 5.000 euros y hemos comprado mercancías por valor de 6.200 euros, perdón, 6.400, si ahora yo intento hacer el balance que teníamos antes, situación, nos vamos a balances, a contabilidad, balances, situación, el balance que teníamos específico para aquí, yo he comprado 10.000 unidades de agua de 1 litro, he vendido 5.000 unidades de agua de 1 litro, en este caso me quedarían otras 5.000 y las tengo valoradas a 3.200 euros, pues en las existencias iniciales yo colocaría 3.200 euros y le indico al programa que me calcule. Fijaros que ahora lo que tenemos sube muchísimo más, 22.700, que de existencias tengo los 3.200 que yo le he indicado, que lo que debemos también suma 22.700, de aquí hay deudas de proveedores que han aumentado considerablemente porque no las he pagado, y que tengo un resultado de 2.800, porque yo he comprado por valor de 11.400, he vendido por valor de 11.000, 6.000 de los registros manuales más 5.000 de la venta que hemos hecho a través del manager, y con unas existencias de 3.200, con lo cual quiere decir que no he consumido los 11.400 de materia prima que había indicado, tengo un resultado de 2.800. Estas automatizaciones manager, porque las hace? Pues internamente tiene configurado toda una serie de maneras de asentar. Lo interesante en esta primera formación es comprender por qué manager, cuando contabiliza una factura, él sabe que las ventas, por ejemplo, una factura de venta, las ventas debe colocar el importe en el haber y la deuda del cliente pues debe colocarlo en el debe de su cuenta. Y cuando compramos, ¿por qué se coloca en la cuenta de compras al debe y por qué la deuda del proveedor se coloca a 3.200? Sencillamente pues es de haber interpretado lo que estábamos hablando al principio, que en la caja tenemos 2 rincones, el lado derecho y el lado izquierdo. En el lado derecho es lo que debemos. Para aumentar los saldos de las cuentas que figuran en el lado derecho, los colocamos en el haber, y para aumentar el saldo de las cuentas que teníamos en el lado izquierdo, lo colocamos en el debe, y viceversa. Bueno, vamos con otra manera de contabilizar documentos. En Manager hemos contabilizado un documento de ventas, hemos contabilizado un documento de compras, y la mayoría de vosotros seguro que ha hecho instalaciones de FrontRes, etcétera y tal, y han llegado arqueos al Manager, cómo deberían contabilizarse estos arqueos y por qué se contabilizan de la misma forma. Bueno, pues, para comprenderlo bien, iremos desde el menú Estadística a la hoja de cierre diario. Seleccionaremos en este caso un día que tengamos arqueos, coloco el 13, vamos a ver, recalcular, y vemos que hay 2 arqueos. Vamos a intentar
ver o analizar un poquito estos dos arqueos, ¿vale? En el primer arqueo vemos que se han vendido 581,30 y en el segundo arqueo 167,40, ¿vale? En el primer arqueo las ventas se han cobrado todas en efectivo. En el segundo vemos que las ventas se han cobrado 100 en efectivo y 67,40 con Visa. Todo este análisis a través de la hoja de cierre está claro, ¿eh? Entonces vamos a la parte del calculado. El programa me ha calculado que en documentos de venta figuran en la primer arqueo 581,30, en el segundo 162,40, ¿eh? Perdón, 167,40, ¿eh? 167,40. Y que en el primer arqueo vemos que el declarado 581,30 se corresponde al declarado real que ha calculado la máquina, con lo cual no hay ningún descuadre, ¿eh? En cambio, en el segundo arqueo vemos que nos han declarado por importe de 162,40, ¿eh? En este caso hay una diferencia de 5 euros, ¿eh? Donde realmente, pues aquí lo que hemos dicho que hay una diferencia de 5 euros, ¿eh? Porque el programa solo, cuando se ha hecho el arqueo, pues le han dicho que han retirado 95 porque no hay que más, ¿eh? Pues vamos a ver cómo nos contabilizaría este arqueo el manager, ¿eh? Para contabilizar un arqueo, una de las opciones que tenemos es seleccionamos el primer arqueo, por ejemplo, mediante el botón contabilizar, el programa manager nos intentará contabilizar este arqueo. Si encontrar alguna diferencia, nos anotaría que no puede contabilizar el arqueo porque tiene diferencias, o no le cuadraría el arqueo. Vamos al diario de apuntes en la fecha 13 del 12 y vemos, les presento una contabilización sencilla, es decir, 581 que han entrado al banco, porque les he dicho yo que entren al banco, y que se han hecho 581,30. Es tal y como contabilizábamos una única factura de venta, ¿eh? En el segundo WinUp que hagamos, veremos que realmente en un establecimiento pueden ocurrir más cosas, es decir, nos pagan con diferentes formas de pago y nosotros queremos distribuirlas, nos hacen entregas a cuenta y las diferencias pueden ser positivas o negativas y veremos distribuciones distintas a la hora de contabilizar el cierre. En esta la intención es pues que lo veamos lo más claro posible. Es fácil, 581,30 que me han dicho que recibo y 581,30 son realmente las ventas, ¿eh? Vamos a ver el segundo arqueo. Vamos otra vez a la hoja de cierre, nos colocamos encima del segundo arqueo. Aquí hemos visto que hay más cosas, ¿eh? Aquí el efectivo, hay dos formas de pago distintas y además hay una diferencia de caja, ¿eh? Principalmente intentamos que toda la documentación que tengamos nos han enviado todos los tickets que se han hecho en este centro y realmente las ventas suben 167,40, pero resulta que a la hora de contar el dinero y todo lo resulta que nos han pagado menos, entonces perderíamos el dinero, ¿no? Los 5 euros estos se tienen que salir de algún sitio a otro. Vamos a mirar qué nos hace el programa cuando nosotros le damos a contabilizar. Bueno, hemos contabilizado el segundo arqueo, nos vamos al diario de apuntes y vemos que aquí hay una línea más, ¿eh? Es decir, de los 167,40 que me dice el programa que yo he vendido, en el banco solo han llegado 162,40 y que hay 5 euros que por alguna razón se me han contabilizado como gastos, pues para que me cuadre perfectamente el asiento. Esto es totalmente configurable, ¿eh? La otra diferencia que había en el arqueo no figura aquí porque yo le he dicho que tanto las visas como el efectivo vayan directamente al banco, ¿eh? En la próxima formación
cuando contabilicemos arqueos o basura, veremos la distribución que puede haber en cada uno de las formas de pago o de los medios de pago, contabilizarlos en distintas cuentas, porque la contabilidad, como decía al principio, nos tiene que dar la máxima información posible. Aunque cada vez procuramos complicar menos la contabilidad y pedirle más a la gestión de manager, para que nos dé esa información que no es necesaria colocarla en la contabilidad. Pero para cosas que vienen de muchísimos años, porque antes no existía otra cosa, pues parece ser que si no se pueden contabilizar las cosas, pues la contabilidad no se puede. Tenemos que en manager, la contabilidad que tiene manager se puede contabilizar de cualquiera de las formas, tanto las de antaño como las de ahora. También veremos todo el tema de centros de coste, etc. Bueno, hemos visto con la contabilización de facturas de venta, hemos visto la contabilización de facturas de compra, hemos visto contabilización de arqueos y podríamos analizar sobre lo mismo. Es decir, ahora podemos ver los extractos de la cuenta de ventas. Vemos que lo primero que habíamos, manual que habíamos hecho, los 6.000 euros, más los 581,30, más los 167,40, más la factura hemos hecho 5.000. Vemos para ver el extracto, vemos todos los movimientos que se ha hecho en cada una de las cuentas. Lo mismo de esta cuenta para cualquiera de las otras. Y de la misma forma, si nosotros intentamos ver ahora el balance habrá sufrido cambios, porque hay otra serie de registros. Colocamos los 3.200 de existencias que nos quedan, vemos que automáticamente el programa calcula en función de las operaciones que existían, pues todos y cada uno de las nuevas sumas en función de las cuentas existentes. Podríamos detallar más, vamos a ver, vamos a intentar detallar por cuentas, porque veremos que nos aparecerán cuentas de clientes. ¿Ves? Ahora digo que los 5.000 euros son estos clientes, y en lo que debemos, pues tenemos aquí en deudores, ¿ves? Diferentes cuentas para cada uno de los deudores. De las cuentas es la especificación de cada una. Normalmente esto es en plan de consulta, este balance expuesto de esta manera en cada una de las cuentas. Cuando se presentan las cuentas oficiales, solo se presentan los grupos, no se indica la distribución individual de cada una de las cuentas. Bueno, pues aquí me queda una cosa, que es otra contabilización que ha quedado pendiente. Ha quedado pendiente la contabilización. Hemos visto que hemos vendido a clientes y lo hemos dejado a deber, y ahora que se nos contabilizaba automáticamente la factura de venta y su pago, pero hemos dejado pendientes algunos. Desde el menú finanzas vamos a cobros y vemos que hay un cliente el cual nos debe dinero. Pues para saldarlo, lo que hacemos es seleccionarlo, y una vez lo tenemos seleccionado, le damos al botón que aparece en verde en la parte inferior derecha, pone saldado, y el programa presenta pues una serie de opciones que hay por defecto. En este caso me dice que en 15 del 12 yo voy a cobrar 1.000 euros, él me propone una cuenta que yo no quiero, yo le digo que va a banco, seleccione y va al banco en cuestión, porque le voy a echar un recibo, y en la parte derecha me está enseñando el asiento que va a efectuar. 5.000 euros que van a entrar al banco, cuenta del lado izquierdo de lo que tenemos para aumentar el saldo del banco, irá al debe, y al haber de qué cuenta, desde la cuenta de cliente, que es una cuenta del cliente del lado izquierdo, porque es lo que nos deben, y la anotamos en el haber porque deja de debernos. Le damos al botón aceptar y vamos al diario de apuntes y vemos que la anotación queda automatizada.
otra de las formas automáticas de efectuar contabilizaciones. Manager lo que intenta es automatizarnos cosas por acciones que ya hacemos. Imaginaos que el departamento de administración tiene que preparar los cobros, tiene que preparar los pagos y que después pues, pasar a las relaciones al departamento de contabilidad y el departamento de contabilidad pues tuviera que volver a repetir el trabajo que unos ya han hecho haciendo los asientos de cada una de las cosas. Pues, tal como vemos, Manager ya nos lo hace automáticamente. Y en la segunda formación, como veremos más especificaciones con más particularidades de esos cobros, de esos pagos, de esa contabilización de facturas. Hablaremos de impuestos, que aquí como veis no ha aparecido ningún impuesto por ningún lado. No todo lo que vendemos es ventas y no todo lo que compramos es compra. Y no todo lo que cobramos resulta que es venta. Antes los negocios decían, pues yo todo lo que ingreso en el banco menos todo lo que quito es lo que me queda. Realmente no es así. Bueno, ha terminado la formación. Espero que se haya entendido lo suficiente como para que tengáis ganas de que en la segunda pues volveros a apuntar. Muchas gracias. Respondan a dos preguntas, por favor, antes de desconectarse.